Entonces, aquí tengo algunos dispositivos, algunos equipos, también algunos sensores, en los cuales les voy a mostrar durante el webinar, que van a ser muy importantes para que ustedes puedan familiarizarse mucho mejor. ¿Ok? Bien. Entonces, continuemos con la diapositiva, por favor, para que puedan apreciar la información de la situación actual de las estaciones de servicio. Siguiente. Siguiente, por favor. Ok. ¿Cuál es la situación actual de las estaciones de servicio aquí en el Perú? Básicamente el control de los inventarios se hacen manualmente. En las estaciones de servicio se utilizan unas varillas de aluminio en el cual se coloca una pasta, ¿no? Que se introduce al tanque y con ello se puede detectar a qué altura se encuentra el nivel de combustible en el tanque. Luego van a una tabla de aforo milimétrica y hacen una conversión de la altura a la capacidad o el volumen que ustedes tienen, ¿no? En galones. Entonces, pero ¿qué pasa? Es que básicamente siempre surgen ciertos inconvenientes o problemas, como por ejemplo que hay diferencias recurrentes en el stock de los inventarios y eso te provoca diversas mermas operativas. Hay algunos riesgos, como por ejemplo puede haber de robos o manipulaciones que no han sido detectadas durante las operaciones, o también algunos riesgos ambientales que ya pueden surgir debido a fugas que no son detectadas, como por ejemplo fugas en los tanques, fugas en las líneas de las tuberías, etc. Entonces, básicamente eso es lo que se tiene en el panorama actual de las estaciones de servicio en el Perú. ¿Ok? ¿En qué consiste la medición automática de tanques, o como muchos lo llaman, sistema de telemedición? Pues esto en realidad es una medición continua de los niveles de combustible en los tanques. Con esto tú vas a poder monitorear y controlar básicamente tus inventarios de manera precisa y en tiempo real. Es decir, que tú en cada momento vas a poder saber qué nivel de combustible tienes en tus tanques. ¿Ok? ¿Qué más te permite esto? Detectar una temprana fuga o presencia de algunas impurezas, como por ejemplo el agua. Las sondas que van acompañadas al sistema de telemedición tienen unos sensores de agua que te permiten justamente monitorear esto en los tanques. ¿Qué más? Las consolas te permiten tener información precisa de los niveles de combustible. También te puedes visualizar diversas alarmas, te emite reportes, ya sea reportes de los inventarios, reportes de las entregas o descargas que tienen en los tanques. Entonces, básicamente es una información que nos puede ayudar mucho para poder monitorear remotamente, por ejemplo, ¿no? Existe un aplicativo que ustedes pueden, con este aplicativo ustedes pueden ver la información en tiempo real de que lo que tienes tú en la consola lo vas a poder observar en tu celular, ¿no? Vamos a explicar más adelante qué información se requiere. Entonces, sí, de los componentes, por favor, ¿se escucha lo que estoy mencionando? A ver si me acompañan, por favor. O si quieren que repita algo, de repente no se está comprendiendo muy bien, por favor, a ver si me acompañan ahí. Básicamente voy a... Cambia la diapositiva. Hay que cambiar la diapositiva, por favor. La siguiente, componentes principales. Ahí. Gracias. Entonces, ¿cuáles son los componentes que acompañan al sistema de telemedición? En primer lugar están las consolas. Las consolas tenemos tres tipos o tres modelos. Una es la consola TLS4B, que me acompaña aquí en esta parte. Es una consola bastante ligera, pero que puede tener la misma información en realidad que te ofrece cualquier otra consola. Les voy a explicar cuáles son las diferencias con las demás, pero tenemos estos modelos de consolas. Aquí tenemos una consola TLS450 Plus, que es mucho más grande, robusta, que básicamente se utiliza para estaciones de servicio que tienen gran cantidad de tanques y que quieren acompañar con distintos sensores en sus tanques. ¿Okay? Luego también tengo una sonda. Esta es una sonda de acero inoxidable. A ver si lo puedes levantar un poquito para que puedan observarlo.
La sonda es una varilla de distintas medidas en realidad, y esto está configurado de acuerdo al diámetro del tanque. Hay tanques que son de 6, de 7, de 8 pies, de 9 pies. Entonces, estas sondas siempre tienen que estar configuradas de acuerdo al diámetro del tanque, ¿okay? En la sonda ustedes van a poder apreciar unos sensores, que en realidad son unos flotadores. En el extremo inferior van a poder apreciar un flotador de agua, ¿ya?, que siempre va en la parte inicial, en el fondo del tanque. Luego, más arriba, van a poder apreciar el flotador de combustible. Si me acompañas por aquí, por favor. Esta es la parte superior donde van a poder encontrar el flotador de combustible. Y en el extremo de la sonda se encuentra la parte electrónica, o también llamada canister. Es ahí donde se envía la información hacia la consola, ¿ok? Y esto va conectado a través de un cable. Ahora, eso es parte de los, básicamente de la sonda, pero se le pueden agregar otros tipos de sensores más. Por ejemplo, hay flotadores para poder diferenciar las fases que se encuentran dentro del combustible. Y bueno, básicamente esa es la información. Me gustaría saber si han comprendido la información, si tienen alguna consulta hasta ahí, para saber básicamente si tenemos que repetir algo. Me van acompañando, por favor. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los componentes principales? Básicamente, hay tres modelos de consola. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Ya? Hay tres modelos de consolas: la TLC4B, la TLC4, la TLC450 Plus. La diferencia son las capacidades, básicamente. Es decir, que la TLC4B te permite instalar hasta 6 sensores o 6 sondas, ¿no? Y la TLC4, por ejemplo, te permite hasta 12 sondas o 12 sensores. La TLC450 Plus te permite monitorear o instalar hasta 64 sondas o sensores, ¿ok? Esa es básicamente la diferencia. Después hay algunos detalles o aplicaciones más que puede tener uno con respecto al otro. Sigan avanzando la diapositiva, por favor. ¿Ok? Esa, exacto. ¿Ya? Entonces, y también obviamente por el tamaño de las pantallas, que uno puede tener uno más que otro. ¿Ok? La TLC450 Plus puede tener una gran capacidad para poder colocar los sensores, debido a que tiene unas ranuras internas, unos slots donde se pueden agregar una gran cantidad de dispositivos o sensores, ¿ok? Básicamente esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver otros componentes principales de la medición. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. En este caso, las sondas, hay sondas, como les mencionaba, de distintos tamaños, que pueden ir conectadas con distintos tipos de flotadores o sensores, pero también hay sondas que son flexibles, no tienen que necesariamente ser rígidas. Estas sondas flexibles normalmente van para tanques que tienen una gran altura, ¿no? Por ejemplo, los tanques verticales, que pueden tener una altura mayor a los 18 pies, por ejemplo. Entonces es ahí factible poder colocar estas sondas flexibles, ¿ok? Luego también hay una gran cantidad de sensores que, por ejemplo, te permiten monitorear impurezas, o por ejemplo también fugas de vapores de combustible, ya sea en los sumideros, en el sumidero de la bomba, por ejemplo, también en los sumideros debajo de los dispensadores. Siempre ahí se va a poder encontrar algún tipo de fuga. Entonces nosotros podemos tener sensores que te permiten monitorear todo ello, ¿no? Por ejemplo, también hay sensores que van conectados a las bombas, como por ejemplo la FEPETRO, la Red Jacket, que son detectores para poder monitorear la presión de las líneas, ¿no? Y de acuerdo a ello se puede saber si es que hay algún tipo de fuga. Entonces, ese sensor, por ejemplo, puede ir conectado a la consola TLC450 Plus, ¿no? Puede ir conectado ahí y se puede monitorear esos niveles de presión y detectar las fugas, ¿ok? Entonces, hay una gran cantidad de sensores que van acompañados para poder monitorear los impactos ambientales. Y hay una gran cantidad de accesorios más que se pueden ir agregando. Por ejemplo, a una consola tú le puedes agregar una sirena, alguna alarma, ¿no? Para que pueda sonar y que pueda, digamos,
digamos, llegar a todo el ámbito de la estación. Entonces se puede agregar todo ello. Me gustaría saber si han entendido hasta esta parte del webinar acerca de los tipos de consola que hay, de las ondas, de los sensores que se van agregando al sistema de telemedición. ¿Ok? Suena bien, no hay preguntas. Ya. Entonces, vamos a ver en este caso cómo es que funciona el sistema de telemedición. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que funciona el sistema de telemedición? Verán, en la parte electrónica de la sonda, a ver si me acompañas por aquí. En la parte electrónica de la sonda se va emitiendo unos pulsos magnéticos alrededor del tubo. ¿Ok? Estos pulsos magnéticos llegan a los flotadores, que a la vez tienen unos componentes magnéticos que devuelven esas señales y son leídas por la parte electrónica. A través de ese tiempo y con las dimensiones se va calculando obviamente las alturas, ¿no? Por ejemplo, este flotador va monitoreando la altura que tiene desde el punto más bajo hasta el nivel. Entonces, esas señales que te emite el flotador van recorriendo hasta el canister o la parte electrónica y transmite la información a través del cable hacia la consola. ¿Ok? Básicamente en eso consiste el sistema de telemedición. Obviamente el canister no debe ir dentro del tanque, ¿no? Siempre tiene que estar fuera del tanque y es por eso que es muy importante saber siempre el diámetro. El diámetro del tanque es importante porque a través de ello nosotros configuramos la sonda. La sonda siempre tiene que estar unas pulgadas, unas 3-4 pulgadas por encima del tanque. Y de acuerdo a ello vamos a poder obtener este canister, este dispositivo electrónico en el niple. Ese niple que se ve reflejado ahí en la figura, en la parte de la derecha, ahí ustedes van a poder apreciar el canister cómo está dentro del niple. Ahora, esos niples pueden ser de 2 o de 4 pulgadas. En realidad hay distintos diseños, hay fabricantes que los ponen de 2 pulgadas, hay de 4 pulgadas. ¿Por qué? Porque los flotadores básicamente también pueden ser de distintos tamaños, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo unos flotadores que son de 4 pulgadas, tengo unos flotadores más pequeños que pueden ser de 2 pulgadas, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen niples de 2, de 4 pulgadas, nosotros podemos escoger cuál de los dos podemos instalar ahí. ¿Me pasan las abrazaderas, por favor? Cuando son de 4 pulgadas, por ejemplo, el canister tiene que ir acompañado con estas de acá, que te ayudan a sostener la sonda dentro del niple. ¿Ok? Es importante que lo agreguemos en la parte superior y en la parte inferior. Cuando son de 2 pulgadas, es distinto porque ahí nosotros tenemos que colocar estos de aquí, que van acompañadas, se colocan aquí sobre el canister, ¿ok? Por aquí y por acá. Entonces, esto de aquí te ayuda a sostener la sonda en el niple, ¿no? Para que no se pueda mover. Entonces, obviamente también para que los flotadores no puedan salirse, en la parte inferior de la sonda hay una bota, un tope, que te permite para que los flotadores no puedan salirse de la sonda, ¿ok? Entonces, básicamente en eso consiste el sistema de telemedición. La información se va emitiendo hacia la consola y es en la consola donde nosotros vamos a poder apreciar el nivel de combustible. ¿Ok? Hasta ahí se me ha entendido. Si me pueden acompañar, por favor, haciéndome algunas consultas, si es que de repente tienen por ahí alguna. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Denle like por favor también al webinar para que puedan apoyar a seguir haciendo más webinars de estos tipos y también para que puedan tener mayor información acerca de todo lo que te puede dar Gilbarco Piterruto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales, por ejemplo, del sistema de telemedición? Uno es poder monitorear los niveles de combustible de manera, digamos, real, remota, de tener una información precisa de cómo están los niveles de combustible. Te permiten hacer test, ya sean de fugas, ya sea en los tanques, en las líneas, en las tuberías. También monitorear vapores de combustible en los sumideros de los tanques, en el sumidero de bomba, en el sumidero que se encuentra debajo del dispensador. Administrar los inventarios, tener el stock de cuánto debe haber descarga de combustible. Y también hacer una autocalibración que les vamos a mencionar luego. ¿Okay?
Ahí, por favor, siguiente diapositiva. Christopher, por favor, para que puedas explicarle acerca de la instalación del sistema de telemedición. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo voy a pasar a explicarles la parte de la instalación. En realidad hay que complementar algunos puntos y sobre todo hay que tomar en consideración algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de realizar la instalación, y no solo la instalación, sino previamente a la instalación, ¿no? Como mencionó Gonzalo, para la instalación del nipple y de la sonda hay que primero poner los spacers, los flotadores, la bota, ¿sí? Pero antes de realizar todo esto hay que tener en consideración siempre que la sonda tiene una medida específica. Entonces eso siempre hay que tenerlo en consideración, ya que si la sonda queda por debajo del tanque, obviamente que no va a estar en su posición adecuada. El otro punto a tomar en consideración es si la sonda excede el tamaño del nipple, obviamente, ¿no? Ya que si excede ese tamaño, el riser cap, que es este de aquí, este es el de 2 pulgadas y este es el de 4 pulgadas. Esto va a depender del flotador. Si instalamos un flotador de 4, necesitamos un riser cap de 4 pulgadas. Y si instalamos un flotador de 2 pulgadas, necesitamos un riser de 2 pulgadas. Entonces, esta es la parte superior del nipple y el canister no debe sobrepasar este espacio, ¿no? A ver, siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora, hay que tomar en consideración, ahí en la diapositiva quisiera apoyarme, podemos visualizar tenemos una tubería de media pulgada, un sello antiexplosivo de media pulgada y al final una caja antiexplosiva con conexión de media pulgada, ¿sí? Estos puntos también son importantes, ya que son requisitos para que nosotros podamos tener una instalación confiable. Danos un segundo, ¿se coteja acá? ¿Estamos acá? ¿Sí? ¿Esa es correcta? Ya, ok, bien. Esto nos garantiza a nosotros poder realizar una instalación adecuada y sobre todo segura y confiable, ¿no? Luego tenemos el cable que se ve aquí. Este cable se debe instalar en la sonda y luego ser empalmada en la caja antiexplosiva que se ve en la diapositiva. Ahora, no solamente se realiza un empalme un tanto simple, ¿no? Aquí hay que tener en consideración que estos kits traen unos sellantes, ¿sí? Y también ya. Entonces, estos sellantes son importantes para poder realizar los empalmes. Sin estos sellantes, nosotros no podemos garantizar una instalación segura, ¿sí? Entonces, a tenerlo en consideración siempre. La siguiente, por favor. Y bueno, luego se puede visualizar ahí también la subida a la oficina. Tenemos unos sellos antiexplosivos, una caja de paso para facilitar la instalación y la llegada donde va a estar la consola. En la llegada de la consola también necesitamos una caja de paso, una para la parte de las sondas, los cables de las sondas, y la otra para la parte eléctrica. Si podemos visualizar aquí dentro de la consola, vemos que hay dos espacios, ¿cierto? Aquí vamos a poder ver la parte eléctrica, el ingreso del cable eléctrico 220 y por este lado la parte de sondas o sensores. Entonces,
aquí hay que tener mucho cuidado, ya que estas dos secciones no se pueden juntar, ni en esta parte, ni en las tuberías, y mucho menos en las cajas de paso. Es por eso que nosotros vemos dos cajas de paso que llegan a la consola y dos mangueras flexibles que de igual forma llegan independientemente a la consola. Hasta ahí quisiera saber si se ha entendido. ¿Tienen alguna consulta? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Sí? ¿Todo bien? Denle like, por favor. Monitorea en tiempo real. Aquí vamos a ayudarnos un poquito con la consola. En la pantalla vamos a poder visualizar un tanque que nosotros hemos configurado con la sonda que se ve aquí en la mesa instalada. Un poco. A ver. Aquí queremos que ustedes puedan visualizar cómo es que el flotador, si baja, sinónimo de ventas, es que la imagen se refleja, ¿no? Este es para el flotador de combustible, y aquí con el flotador de agua, si nosotros lo elevamos en la parte inferior del tanque en la pantalla, se va a poder apreciar un color azul, sinónimo de agua. Y muy aparte de eso, aquí también tenemos la opción de altura de agua Tenemos una pregunta y el volumen de agua. No sé si la podemos resolver. Pero no, Johan nos pregunta, ¿los materiales para la instalación son especiales? Repiten la pregunta porque no sé. Los materiales para la instalación son especiales. A ver, los materiales para la instalación que nosotros vamos a tener que considerar, sobre todo aquí en la parte del tanque, es que el niple sea de 2 pulgadas o 4, que siempre el niple se encuentre en lo posible en el medio del tanque, es decir, en esta parte de aquí, en la parte del medio. Y aparte de eso tenemos sellos antiexplosivos, cajas antiexplosivas, y el cable, sobre todo, es un cable tipo Belden, que hay que tenerlo siempre presente, porque si nosotros no instalamos este tipo de cable, pueden luego aparecer fallas, sobre todo con el sistema de monitoreo, ¿no? Pueden tener quizás menos volumen de combustible, un poco más, o posiblemente también pueden haber fallas eléctricas o retardos en el combustible que se puede ver en la pantalla. Muy bien. Y lo otro que nos preguntan y nos piden es si pueden mostrar de nuevo la imagen de la pantalla, por favor. A ver. O sea, accionando ¿cómo se ve accionando, moviendo la sonda? A ver. Si desplazamos el flotador de combustible, Baja. en la pantalla se va a reflejar el volumen que ha bajado. Obviamente aquí estamos simulando que está bajando el combustible, ¿no? Esto sería sinónimo de ventas, pero en el caso de que el flotador suba, obviamente esto va a suceder si es que combustible ingresa al tanque, ¿no? Esto va a ser sinónimo de entrega y se va a ver reflejado aquí en la pantalla con un camión pequeño en el lado inferior derecho. A ver, desplázalo un poquito. Sí se ve como baja. Ya, aquí está. Aquí se ve un camión en la parte inferior derecha, si se logra ver. No,
Aquí en la parte inferior derecha vemos un camión. Y ese camioncito es sinónimo de que se está realizando una entrega. Obviamente aquí nosotros hemos simulado que el flotador ha elevado su altura y es por eso que nos está apareciendo ese camión ahí. En una estación de servicio, al momento de la entrega o de la descarga en el tanque de combustible, el camión va a aparecer en el tanque que se esté descargando, ¿sí? Aquí podemos seleccionar la cantidad de tanques que nosotros hayamos instalado y en la parte inicial podemos ver todos los tanques que nosotros tengamos instalados también. Luego de eso, de que el camión haya terminado de hacer su entrega, nos va a imprimir un ticket. Este ticket de aquí nos va a mencionar el volumen de combustible, inicial y el volumen de combustible final. Al final del ticket nos va a decir incremento, que significa la resta de el total final con el total inicial. Tenemos una pregunta. ¿Sí? ¿Tienen una pregunta? José Antonio Vilca. José Antonio Vilca. ¿La telemedición refleja lo que hay en el tanque de combustible de manera exacta? Por supuesto. ¿Por qué? Repite la pregunta, porque no me hizo. La cantidad de combustible se ve reflejada con exactitud en el tanque. Por supuesto que se ve reflejada con exactitud. A ver, nosotros tenemos esta sonda, si bien es cierto, tiene una dimensión y una longitud específica, pero no solo eso. Nosotros ingresamos datos de su tabla de aforo. En realidad, cogemos 20 puntos de su tabla de aforo y la ingresamos a la consola. Eso nos garantiza a nosotros de que podamos tener no solamente la sonda instalada y el flotador en la cierta altura de combustible, sino que la sonda y la consola en conjunto hacen ese match de información de los 20 puntos que se ingresaron de su tabla de aforo a la consola, y esa información se va a ver reflejada luego en la pantalla. La altura que va a tomar la sonda con respecto al flotador la compara con la tabla de aforo que nosotros hemos ingresado al sistema. Y es por eso que vamos a tener una altura confiable. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra consulta? El cable, hay otra pregunta. Antonio Paredes pregunta, ¿el cable que menciona SUL, creo que se refiere al cable Belden? Al cable Belden, bueno, el cable en todo caso contesta las dos, ¿no? Si es el cable Belden y este cable. Nos preguntan si el cable es UL. En realidad, sí, lo van a poder observar justamente en el cable, la descripción que aparece de UL. Pero ojo, también tener en cuenta el otro cable, que es el que va conectado, digamos, desde el sumidero, ¿no?, hasta el punto donde va la consola. A ver, el manual te indica que tú puedes utilizar algunos cables, como por ejemplo el cable Belden, ¿no?, que obviamente está certificado y tiene el estándar UL, pero es al final y al cabo el cliente quien decide qué cable va a utilizar. Nosotros les damos las especificaciones, pero es él quien debe elegir qué cable debe utilizar. Ahora, nosotros recomendamos, porque es lo que menciona el manual también, que deben ser cables UL. Los cables que nosotros tenemos aquí es UL. El cable Belden que recomienda el manual también es UL. ¿Okay? Otro tipo de cable que se pueda utilizar para la transmisión de datos está bajo la responsabilidad, eso sí, del cliente. ¿Okay? Continúa, Christopher. A ver. Aquí en la diapositiva podemos visualizar... Sí, está bien. ¿Sí? En la diapositiva podemos visualizar la instalación de una de las consolas. Es una TLS 450 Plus. Se ven 4 tanques instalados de la misma forma que se puede apreciar aquí, pero aquí está en el apartado de detalles. Obviamente que la pantalla me puede brindar más datos, ¿no? No solo los que se pueden ver en la diapositiva. Otro punto importante con la sonda
es que esta sonda no solamente me va a monitorear altura de combustible o volumen de combustible, también puede realizar monitoreos ambientales, eso sí, programados, ¿sí? Y esto nos ayuda a poder tener monitoreo ambiental de fugas en su tanque. A ver, la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Ya. Los requisitos de instalación, como ya lo había mencionado, tubería de media, conduit rígida, sello antiexplosivo de media, caja antiexplosiva con conexión de media, niple, 2 pulgadas o 4 pulgadas, dependiendo del flotador que vayan a adquirir. Eso también va a depender del espacio que ustedes tengan en el SAMP o sumidero de sus tanques, ¿no? Y que este niple se encuentre en lo preferible en el medio y en el centro de su tanque. Esto nos va a garantizar de que la sonda esté en una correcta posición y nos pueda brindar una correcta medición. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien. Básicamente, otro requisito que se debe tener en cuenta es que las sondas siempre deben estar mínimamente a 12 pulgadas de la bomba, perdón, ya sea de la bomba Red Jacket o de la bomba FEPETRO, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente el movimiento que hace la bomba por la impulsión o la succión del líquido hace que haya una turbulencia y eso puede permitir que se tengan errores en el monitoreo de los niveles de combustible, que no pueda ser exacto, pero también, por ejemplo, muchas veces la bomba arrastra lodo, borra alrededor de esta bomba. ¿Y qué pasa? Que los flotadores de agua que deberían estar en el punto más bajo, a ver si me acompaña la cámara, los flotadores de agua que deberían estar en el punto más bajo del tanque, muchas veces se encuentran sobre la borra, entonces se encuentran ahí. ¿Y qué te dice? Te estoy detectando agua, pero en realidad no es así porque el flotador se estaría encontrando sobre la borra. Por eso es preferible que las sondas o el sistema de telemedición siempre se encuentre alejado, ¿ok? Básicamente esa es una recomendación. El manual te indica que debes tenerlo a 12 pulgadas de distancia. Otra consideración que mencionaba Christopher es que básicamente la sonda debe estar siempre en el medio y en el centro del tanque. ¿Por qué? Porque los tanques tienen una ligera inclinación. Obviamente no todos. Si el tanque fuera horizontal, pues obviamente la sonda tú lo podrías colocar en el extremo o en el otro extremo y no habría problema. Pero si hay una inclinación, ahí sí ya habría que tener en cuenta esa inclinación. ¿Ok? Es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Otro requisito de instalación es que básicamente es que en la salida, digamos, de las tuberías siempre tiene que haber sellos antiexplosivos y una caja de paso, que es ahí donde van a estar, digamos, conectados todos los cables que vienen pues de los sumideros, ¿ok? Estos cables básicamente van a seguir una tubería hacia la consola. Pero este es un panorama, una vista en general de cómo debería ser la distribución de estos cables, ¿no? En el sumidero con su caja WAC, su sello antiexplosivo, en la tubería de media, sale del suelo, va de nuevo a un sello antiexplosivo y una caja de paso. Básicamente eso es lo que se debería tener en cuenta al momento de hacer las instalaciones, ¿ok? Ahora, yo les mencionaba de la inclinación del tanque. ¿Por qué? Por ejemplo, en este tanque que se puede apreciar... A ver, siguiente por favor, se me acompaña con las diapositivas. Siguiente. Siguiente. Ahí. Si me acompaña con la diapositiva, ahí van a poder apreciar cómo el tanque tiene una ligera inclinación. Yo les mencionaba que es importante que se encuentre ahí en el centro y en el medio, porque va a poder saber... va a poder tener una medición exacta del nivel de combustible. Si yo lo coloco en un extremo derecho, el nivel de combustible va a ser mayor. Si yo lo coloco en el otro extremo, el nivel de combustible va a ser menor. Hay que tener en cuenta que la sonda siempre
va a medir la longitud o la altura desde el punto más bajo hasta el nivel donde se encuentra el combustible, ¿ok? Se me acompaña la cámara aquí, por favor. Desde el punto más bajo hasta el nivel donde se encuentra el flotador, ¿ok? Entonces, si el nivel es mayor, obviamente el flotador va a subir. Si el nivel es menor, el flotador va a bajar. A eso es lo que les quiero mencionar. Siempre hay que tener en cuenta, al momento de hacer las instalaciones, es ubicar muy bien dónde va a estar la sonda. No es por poner. Muchos dicen, yo voy a poner el niple, donde voy a instalar la sonda, al costado de mi bomba. Porque obviamente de repente no tienen espacio. Pero hay que tener siempre esas consideraciones, que las lecturas van a poder ser erróneas por la instalación, más no por las lecturas del mismo sistema de telemedición. ¿Okay? Eso es importante tenerlo en cuenta siempre al momento de querer instalar este sistema. Ahora, por ejemplo, ahí tienen ustedes unas vistas de un tanque. Este es un tanque regular, básicamente, donde nosotros hemos instalado un sistema de telemedición en un niple de 4 pulgadas. Siguiente, por favor, se me acompañan con las diapositivas. Ahí van a poder apreciar ustedes cómo nosotros hemos instalado en un espacio pequeño, ¿no? Pero tiene ahí su caja WAC, su sello antiexplosivo, el niple, y ahí va conectado a la sonda. Si ustedes pueden apreciar, la sonda se encuentra en el centro y en el medio del tanque, ¿no? Eso es lo preferible para poder tener un monitoreo más exacto, ¿ok? Siempre es importante tenerlo en cuenta eso. Si ustedes lo van a colocar en el sumidero de la bomba, siempre hay que tener en cuenta ese espacio de 12 pulgadas que se encuentre preferiblemente en el centro longitudinal, digamos, del tanque, ¿ok? Para que puedan tener un monitoreo más preciso. Otro requisito de instalación también es, por ejemplo, siguiente, es que hay que tener en cuenta la protección eléctrica del sistema o de la consola. Hay que tener 2 conexiones a tierra, uno para el cableado, perdón, a ver, si me acompañas, uno para el cableado, justamente donde va conectado ahí, hay un cable a tierra, pero hay otro también que va conectado en la parte superior, que es para el chasis de la consola. Obviamente esto es por protección, porque todos queremos proteger nuestra inversión. Entonces, por no tener uno de estos cables, puedes tener algún tipo de falla y puede malograr tu aparato electrónico. Entonces nadie quiere eso, siempre se recomienda tener estos 2 cables para proteger el sistema, ¿ok? Ahora, les había mencionado que básicamente la información nosotros podemos monitorear remotamente, no solamente la podemos visualizar a través de la consola, ¿no? Sino que también nosotros vamos a poder monitorear a través de un celular. ¿Y cómo se hace esto? Tenemos que tener una dirección IP fija en la estación que va conectado, justamente integrado en la consola. En este celular, a través del aplicativo la PlusView, nosotros vamos a poder configurar la información que se tiene aquí. La acompañamos en la aplicación, ponemos la dirección IP fija para que se pueda integrar, y de tal forma que nosotros vamos a poder apreciar los niveles de combustible que se encuentran en la consola, ¿ok? Ese es un requisito importante tener en cuenta si ustedes quieren observar la información en su celular. Ojo, que no solamente es con TLC 450 Plus, sino que se puede tener con otros tipos de consola, ¿ok? Otra cosa muy importante es la autocalibración de los tanques. Los sistemas de telemedición, siguiente por favor, te permiten a tener una calibración de tanques. ¿Por qué es importante la calibración de tanques? A ver, yo les había mencionado que muchas veces, por ejemplo, las sondas no se encuentran en el medio y en el centro del tanque, ¿sí? Pueden tener una ligera desviación. Entonces, cuando tienen esas desviaciones, ¿qué va a pasar? Que van a tener un monitoreo que no va a ser exacto, ¿no? Y no se va a poder tener un inventario exacto de combustible en los tanques, ¿no? Obviamente porque la instalación quizás no lo hiciste bien. Entonces, ¿qué hacemos? En esos casos, por ejemplo, se permite hacer una autocalibración. La autocalibración básicamente es un software llamado Viracuchar, en el cual ustedes van a poder saber las discrepancias en las ventas que se miden, de tal forma que tú vas a poder tener un balance y un inventario durante el día. Entonces, a través de este balance, digamos, a ver, les explico. Todos nosotros en la estación tenemos un controlador,
¿correcto? Un controlador que es una interfaz para poder controlar los dispensadores. Y a través de ello nosotros podemos saber las ventas, ¿correcto? Podemos saber las ventas. Con el sistema de telemedición nosotros podemos saber los niveles de combustible en los tanques, ¿no es cierto? Y también te permite saber cuánto se ha descargado o se ha entregado al tanque, ¿verdad? Entonces, a través de los ingresos, de lo que tienes y las salidas, que básicamente en realidad es un Cardex, tú vas a poder saber tus varianzas, ¿ya? Yo durante el día pude haber tenido, qué sé yo, 5 galones de diferencia, otro día menos 10, otro día 20 y así. Entonces vas teniendo varianzas. Estas varianzas, como les digo, puede estar acompañado uno porque la sonda de repente no lo colocaste bien, ¿no? No estuvo bien ubicado, pero otro motivo también puede ser porque tus dispensadores tienen los medidores, por ejemplo, que ya están desfasados, no miden bien, no miden correctamente. Entonces, básicamente por eso se van creando esas discrepancias, esas varianzas. Entonces, para poder corregir eso, para poder, digamos, disminuir esas desviaciones, es que tenemos nosotros el software Viracuchar. VIR te permite hacer esa reconciliación de la información, de los datos de las ventas, y el Acuchar es quien te va a hacer la calibración. Durante un aproximado de 2 meses va haciendo lecturas del tanque, es decir, el flotador de combustible va recorriendo el perfil del tanque, va desde el punto más bajo, va subiendo hasta el punto más alto y siempre te va dando lecturas de a qué altura tú tienes cierta cantidad de combustible. Por decir, un día el flotador de combustible de 4 pulgadas en un momento dado a 1 metro tiene, qué sé yo, 1000 galones. Ese flotador sube, de nuevo vuelve a bajar. Y cuando está de nuevo a 1 metro, ese flotador ya no está de repente a 1000 galones, de repente está a 998 galones, 998 galones. ¿Ok? Vuelve a bajar, sube, vuelve a pasar por el mismo punto a 1 metro y ya no tiene 998, sino te dice que está lecturando, por ejemplo, 1003 galones. Entonces, vas teniendo al mismo punto, a la misma altura, vas teniendo distintos valores de capacidad o nivel de combustible. Esa información se va registrando en el software y es él quien va analizando esos datos. Entonces, a medida que va pasando el flotador por ese punto gran cantidad de veces, va a poder registrar y va a poder tener un promedio de cuánto más o menos es el nivel de combustible que tiene en ese punto. Entonces, la idea es que el flotador pueda recorrer el perfil del tanque desde el punto más bajo hasta el punto más alto varias veces para que te pueda calibrar exactamente el nivel de combustible que tienen los tanques. Entonces, a ver si ustedes me dicen si han comprendido esta parte. Esto es análogo, por ejemplo, al aforo láser que hacen muchos proveedores, contratistas, ¿no? Para poder calibrar los tanques. Básicamente con el Viracuchar ya no tendrías por qué hacer aquello. Te sirve bastante. Si tienen alguna pregunta o duda acerca de esto, me la hacen llegar, por favor. Básicamente porque nosotros ya hemos, digamos, dado la mayor información que tenemos acerca del sistema de telemedición. Quería comentarles que nosotros somos representantes de Gilbarco Biderrut, pero no solamente, digamos, de la familia de Gilbarco Biderrut, sino que también de otros partners más, que como por ejemplo está Angie, Catlock, Red Jacket, Toms, Gasboy. Entonces nosotros pertenecemos a esa familia de Gilbarco Biderrut, somos certificados por ellos para poder ofrecer y instalar y dar soporte técnico al sistema de telemedición u otros equipos más. También tenemos otros partners a los cuales nosotros pertenecemos, como Nupi, Baldwin, Parker, Mantec, Indox, Elaflex, Dante y diversas marcas más, las cuales son muy, digamos, de primer nivel en el mundo. ¿Ok? Nosotros hemos dado diversos servicios, soportes a distintas empresas, como Perú LNG, Petroperú, Marcobre, Promigas, Lab, Repsol, Ophil, Monteazul, Naturgy, etc. ¿Ok? Entonces, nosotros ofrecemos, no solamente vendemos los equipos, sino que también damos una garantía y seguridad de los componentes, de los sistemas que nosotros ofrecemos en el mercado. También hacemos las instalaciones, el soporte técnico, estamos acompañados de un equipo el cual te va a poder
brindar asesorías, capacitaciones, talleres que tú requieres en tu estación de servicio. Y siempre vamos a estar ahí acompañando en todo ello, ¿ok? Para mayor información, ahí está el número de contacto y el correo para que ustedes puedan solicitarnos algún tipo de información. También agradeceremos que puedan seguirnos, darle like, compartir este webinar, esta información. Y si gustan querer cotizar algún sistema de telemedición, si quieren cotizar de repente las sondas, las consolas, los Riser Cap, otro tipo de flotadores, cualquier otra información que ustedes requieran, ahí estaremos para brindarles ese soporte y esa ayuda a todos ustedes, ¿ok? Bien, 5 minutos para cerrar. Por favor, les pido que puedan tener algún tipo de preguntas que puedan hacernos llegar. Nosotros estaremos aquí para poder responderlas. A ver si tienen alguna duda, por favor. A ver, por favor, si me acompañan y me dicen si tienen algún tipo de consulta acerca del sistema de telemedición. Un recuento de todo lo que hemos visto. Sí, básicamente pues hemos visto todo lo que conlleva el sistema de telemedición, desde los productos, los modelos, los tipos, también la instalación, cuáles son los requisitos necesarios para poder instalar todo ello. Entonces yo creo que con ello van a poder tener un panorama general de cómo es que se realiza estos trabajos, de qué es importante tener en cuenta, y siempre para poder no solamente digamos ayudarnos a nosotros a poder configurar lo que ustedes requieren, sino también para ustedes, para que puedan tener lecturas precisas en sus estaciones, para que puedan tener inventarios exactos, y para que puedan tener una automatización en sus estaciones de servicio, y que pues, esto pueda ayudarlos a tener un monitoreo real, a poder controlar todos estos procesos, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda, a ver, por favor, me la hacen llegar. ¿Estos sistemas de telemedición se pueden sincronizar con cualquier controlador o no? Por Sí. ejemplo, respecto al vida cuchara. Sí, me preguntan si esto se puede configurar con otro controlador. Efectivamente, en realidad, siempre tiene que ver ahí con un tipo de protocolo de comunicación. Básicamente se trata a través de puertos. Nosotros activamos unos puertos en la consola que va integrado al DOMS. Obviamente las conexiones se hacen a través de un cable de TCP/IP y esto se conecta a través de la interfaz del... A ver si me pueden acompañar. Obviamente todas las consolas abajo van a tener unos puertos, ¿no? En las cuales se puede conectar el cable y esto se va a conectar a la consola y también al controlador. Obviamente en ambos se tiene que habilitar unos puertos, se tiene que habilitar el puerto aquí, se tiene que habilitar un puerto en el controlador y los dos tienen que tener el mismo protocolo de comunicación, de tal forma que se pueda migrar la información. Okay. A ver. Tenemos otra pregunta. Luz Chirre nos dice si podrían mostrar las opciones del menú en el sistema allí. Las opciones, ¿qué opciones tienen? Por ejemplo, a la hora de hacer las descargas. A ver, me preguntan si se puede visualizar los menús del sistema de telemedición. Exacto. Efectivamente, a ver si puedes ahí mostrar en la pantalla cómo es que se pueden entrar a los menús en el display. Aquí, por ejemplo, tenemos la pantalla principal, el detalle del tanque, los tanques que se encuentran instalados, detalles de la altura, el volumen de combustible, volumen de agua, altura de agua, la temperatura, la capacidad de su tanque, el diámetro de su tanque. Hay que considerar que estos valores son de su tabla de aforo, ojo. El delivery, que significa el combustible que ingresó al tanque. Aquí podemos ver límites. Estos límites nos dice los seteos o la configuración que nosotros les damos a la consola con respecto a las alarmas. Puede ser advertencia por agua, alarma por agua. Esos valores van a ser determinados en altura. Luego tenemos entrega necesaria, que vendría a ser la altura del
de donde el flotador se puede encontrar como mínimo para que no succione posiblemente aire o posiblemente borra, ¿no? Entonces hay una alarma también para eso. Y en la parte superior, creo que una de las más importantes, la alarma por sobrellenado y la alarma de volumen máximo, ¿no? Producto alto también. Hay que tener en cuenta obviamente que los niveles de las alarmas son totalmente configurables, es decir, nosotros los configuramos por decir que sea el nivel de combustible al 10%, el nivel de combustible al 90%, y esto lo que va a hacer es emitir unos sonidos y también activarse las luces de advertencia, ¿no? Para, por ejemplo, avisarte. Cuando están llenando el tanque de combustible y el nivel está llegando al 90%, se va a activar una alarma, va a empezar a sonar y decirte, ¿sabes qué? Vas a sobrellenar el tanque. O cuando el flotador está llegando al 10% del nivel, va a emitirte una alarma y te va a avisar, ¿sabes qué? El tanque ya necesita combustible para protegerlo. Otra cosa es que en el menú también puedes acceder al informe de las descargas. No sé si Christopher le puede señalar ahí. Obviamente la consola va a registrar todas las descargas de combustible, ¿ok? Por ejemplo, ustedes un fin de semana no estuvieron en la estación y quisieron saber cuánto hubo de, por ejemplo, de inventario inicial y cuánto hubo final después de la descarga de combustible. Esto va a quedar registrado aquí en la consola. Entonces ahí ustedes van a poder observar cuánto fue ese combustible que se ha llenado en el tanque, ¿ok? Ahí quisiera agregarles algo. En la parte de menú, informes, entrega, tenemos la opción de historial y de última entrega. Por ejemplo, aquí tenemos uno ya registrado, ¿no? Esta información se va a guardar por 3 años. La consola tiene una capacidad para poder guardar información durante 3 años. Y no solo eso, esta información se puede volver a imprimir, ¿no? Hay que tener en consideración aquí también que esta es una impresora y este ticket en realidad se imprimió del inventario actual que ahorita se encuentra en la pantalla, ¿no? Si vamos a tener 4 o 5 tanques, el ticket va a salir con la cantidad de tanques que estén habilitados, ¿no? Ahora, antes de eso, Christopher mencionaba acerca de los tickets. Obviamente, por ejemplo, ustedes dirán, ¿y esta consola que no tiene la impresora, no voy a poder tener los tickets? Obviamente que no. Esta consola nosotros podemos conectarla a una impresora externa, la podemos configurar para que se pueda emitir esos tickets o esos reportes en esa impresora. Ojo que hay que tener otra consideración, es que estas consolas nosotros a través justamente de uno de los puertos podemos conectarlo a una computadora. Si ustedes están al costado de la consola, por decir, tienen ahí en su escritorio una PC, podemos integrarnos con uno de los puertos a su computadora y ustedes van a poder apreciar en cualquier momento la información que tienen aquí en su computadora. Así que de igual forma ahí van a poder visualizar los reportes, los informes como los historiales que mencionaba Christopher. ¿Tienen otra duda, por favor? A ver. Hay otra pregunta aquí. Nos dicen, en la opción del menú, la opción de informes, ojo, ¿para qué sirve la opción BIR? ¿Para qué sirve la opción HRM y Highlights? Ya. Y expliquen también qué es el Highlights, ¿no? Sí, a ver, obviamente en los informes se van a poder ustedes saber los reportes que se emiten a través del sistema. Es decir, por ejemplo, yo les mencionaba acerca de las descargas y que las descargas obviamente están ligadas a la sonda Mac Plus con el flotador, ¿no? Porque el flotador sube, va a poder saber que efectivamente hay una descarga. Ahora, hay otros reportes que te emite, por ejemplo, el BIR. El BIR te va a emitir reportes de reconciliación, digamos, de las discrepancias que tienen en los inventarios, ¿ok? El BIR se activa cuando obviamente tú estás integrado a un controlador, porque el BIR funciona a través de los inventarios, de los balances que se hacen con los dispensadores o con las ventas de los dispensadores, ¿ok? Todo ese sistema se junta, se integra y el BIR te va dando distintas alarmas o advertencias de cómo va
digamos, la información. Y eso ustedes lo van a apreciar en los menús. Otros es el Hydrex, que el Hydrex en realidad está acompañado de un sistema de las bombas Red Jacket, que son dispositivos o sensores que te permiten monitorear en realidad la corrosión de estos sumideros, de estas bombas, que puede estar ligada también a la consola. En realidad, como yo les mencionaba, a la consola tú les puedes agregar distintos sensores. Nosotros hemos visto por aquí, tenemos a la sonda Mac Plus y sus flotadores, pero ustedes le pueden agregar otros sensores más. Está el sensor de PLLD, por ejemplo, que es un sensor que te permite monitorear las fugas de combustible, las líneas de tubería, y eso se instala en la bomba Red Jacket, por ejemplo. Entonces, eso va conectado también a través de un cableado en uno de los puertos, a través de un módulo, va conectado aquí. Entonces, también hay un reporte, un informe que te va a poder mencionar esa información. Entonces, hay otros sensores que te ayudan a poder monitorear los vapores de combustible en los sumideros. Esa información emigra a la consola y también te va a enviar un reporte. Cada sensor en realidad te va a emitir diversos reportes que ustedes lo van a poder observar aquí. Pero ojo, eso siempre va acompañado de el tipo de sensores que ustedes tengan. ¿Ok? A ver si tienen otra consulta o duda, si sí, me pueden hacer hay llegar. una pregunta de José Mendoza Hurtado. Él nos pregunta, creo que esta pregunta es para Christopher. A ver, dice, ¿por qué la boya se queda pegada? Y manda, obvio, si se queda pegada definitivamente, y por qué también puede mandar una medición errónea. ¿En qué situaciones ocurre ello? Ok, están consultando en qué situación el ¿Por qué flotador, la boya se queda pegada? el flotador se queda pegado o se queda en la posición por algún motivo, ¿no? El flotador de combustible se podría quedar en esa posición siempre y cuando hay algún sedimento o partícula dentro del tanque que al momento de prender la bomba haya generado turbulencia y por algún motivo se haya atrapado en ese espacio, ¿no? Por ese motivo podría quedarse atrapado el flotador de combustible. Es por eso que la recomendación de Gilbarco es que la sonda debe estar instalada a 12 pulgadas de distancia de la bomba, ¿no? Como mínimo. Y luego tenemos aquí el flotador de agua. ¿Por qué podría quedarse el flotador de agua por encima o quizás atascado? Esto lo mencionó Gonzalo hace un momento. El flotador, sobre todo en los tanques de diésel, que encontramos lodo, borra o algún sedimento en la parte inferior del tanque, si el flotador no llega a la parte más baja, obviamente va a emitir una señal errónea. Si aquí tenemos borra o algún sedimento, el flotador va a estar por encima de ese sólido. ¿Qué va a pasar? Que se va a ver reflejado aquí en la pantalla de que estamos teniendo presencia de agua. A ver, aquí se puede ver altura de agua 1.6, volumen de agua 14 galones. A tomar en cuenta que la sonda no es que esté monitoreando el líquido, está monitoreando la altura que tiene el combustible o el agua. Entonces, si este flotador no llega a la parte más baja del tanque, obviamente nos va a emitir de que está teniendo una cierta altura de agua. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda o consulta adicional? Bueno, muchachos, les agradezco por haber acompañado en este webinar. Les agradecemos por su tiempo. Nos gustaría finalizar agradeciéndoles a todos ustedes e invitándoles a poder registrarse y para poder también tener algún tipo de consulta o dudas acerca del sistema de telemedición, hacernoslas llegar. Si quieren alguna cotización de algún tipo de sensor, consola, etcétera, también ahí se encuentran los números y el correo por el cual ustedes pueden contactarnos. De igual forma, el soporte técnico siempre estará disponible para todos ustedes con sus dudas y consultas que ustedes tengan. Bien, muchas gracias, les agradezco a todos ustedes. Hasta la próxima.